Bien, como ya hemos avanzado aquí y lo hemos comentado en algunas ocasiones, el medicamento Ozempic, destinado a personas con diabetes, ahora está siendo muy utilizado para rebajar de peso. Al principio eran con inyecciones, de hecho, la luz verde le ha dado la FDA para poder utilizarla con ese propósito también en pastillas. Pero ojo, porque hay algunos nutricionistas, algunos expertos que aseguran que no hay ningún método mágico para perder esas libras de más, sino uno tiene educación nutricional o un cambio de hábito que es fundamental, porque no por usar ese medicamento va a ser algo tan mágico como lo que la gente promete. Por eso, para conversar sobre este tema, que creo que es importante porque muchos de ustedes lo están utilizando o están pensando en hacerlo, hemos invitado a Adriana Martín, experta en estilo de vida saludable. Alexandra, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy feliz, gracias por invitarme a hablar de este tema, pues ya sabes mi respuesta. Yo siento que tú sabes lo que yo voy a decir en cuanto a este medicamento, pero bueno, te dejo que hagas preguntas. Así Gracias me por la gusta. invitación. Déjame por favor que haga mi trabajo de periodista, ¿no? Si no, imagínate, yo te digo Q y tú hablas y hablas y ya sabemos más o menos qué es lo que vas a contar, pero es importante, Adriana, porque, a ver, hay que ser francos. Los resultados están ahí. Yo he visto casos de verdad mágicos, asombrosos, de personas que han perdido 20, 30 kilos precisamente con el tipo de estos medicamentos, Ozempic, Wegovy. Cuéntame, porque es importante, cuáles son las posibles consecuencias que uno puede tener al desarrollar este tipo de medicamentos, a largo y a corto plazo. Bueno, me encanta lo que acabas de decir. Es cierto que sí se pueden ver los resultados, pero mi pregunta para ti, para todas las personas que nos miran es, ¿quieres perder 30 kilos para la foto o quieres perder 30 kilos de una manera sostenible que lo puedas mantener? Uno de los efectos secundarios más seguros que puedes llegar a obtener de utilizar cualquiera de este tipo de metodologías para perder peso que no tenga que ver con cambio de hábito es el efecto rebote, que significa que vuelves a aumentar lo que habías perdido, pero el doble, porque ahora tu metabolismo no es tan eficiente como era antes. Recuerda que estos medicamentos sí tienen un lugar, pues, en la ciencia, pero no estuvieron creados necesariamente para perder peso. Esa no fue la premisa inicial. Vienen a solventar otro tipo de problemas, en este caso específico, personas que no son, que tienen diabetes tipo 2, que no son dependientes a la insulina y por lo tanto esto lo que hace es que regula la cantidad de azúcar en la sangre y hace un efecto de saciedad. O sea, a la gente le encanta porque se sienten full y no tienen que tener la fuerza de voluntad, sino que simplemente se toman o se inyectan este tipo de medicamentos y no sienten hambre. Incluso todo lo contrario, pueden llegar a sentir un tipo de aborrecimiento hacia la comida porque se sienten tan full que cualquier cosa que comen les puede ocasionar ese efecto de náuseas. Entonces, obviamente, si dejas de comer, al final de cuentas, para rebajar, esto es un número calórico, si dejas de comer, vas a quemar más calorías para energía. Tu cuerpo utiliza las reservas de grasa o las reservas calóricas para poder sostener la vida. Por lo tanto, vas a estar eliminando grasa, vas a estar quemando y vas a estar rebajando. Te pesas en la báscula, te encanta el número, te ves muy bien y ahí es donde va mi punto. Te tomas la foto, pero ¿qué sucede cuando vuelves a aumentar? Es ese típico dicho que en el 2022, suponte que estuviésemos en el Sí. 2025, ¿no? Ajá. Porque esto se va a acabar. En el 2022 o en el 2023 yo estaba súper flaca o estaba súper delgado y volví a aumentar. Y cuéntame por qué podría pasar eso, por qué podría suceder. Bueno, la gran mayoría de las personas que toman este tipo de medicamentos, y pues estamos todos ahí involucrados porque a todos nos gusta, tú dijiste una palabra maravillosa, ese efecto mágico, Sí. resulta que lo hacen por arte de magia, se te quita el hambre, por Mm. arte de magia. Cuando se te quita el hambre, tú no vas a estar consumiendo la parte que te dije, la parte calórica, y tu cuerpo se va a ir a las reservas. Cuando tu cuerpo se va a las reservas, tu cuerpo va a Ya. rebajar. Pero dos cosas importantes van a suceder. Tú no cambiaste tu estilo de vida, tú no cambiaste tus hábitos, tú sigues siendo la misma persona con muy poca información y cuando dejes de tomarte el medicamento o de inyectártelo vas a volver a sentir hambre, por lo tanto vas a comer y vas a regresar a lo que en el principio te hizo aumentar de peso. Tus patrones Correcto. de comportamiento siguen siendo lo mismo y algo rapidito que quiero Sí. decirte que es muy clave es que a nivel metabólico tu metabolismo es más eficiente cuando tiene que trabajar más. Tu metabolismo
metabolismo trabaja digiriendo los alimentos, procesando y haciendo lo que le llaman la digestión, procesando esas calorías y utilizándolas. Eso hace que tu metabolismo trabaje. Cuando tú le dejas de dar alimentos, tú estás poniendo tu metabolismo a dormir. Correcto. Porque no le estás dando trabajo. Por lo tanto, es un metabolismo adormecido, es un metabolismo flojo, y cuando vuelvas a ingerir alimentos no tienes el metabolismo eficiente para procesar. Por lo tanto, alojas más grasa de la que alojabas antes de comenzar a tomar esos medicamentos, y ese efecto rebote es el famoso engordé el doble de lo que había perdido. O sea que si perdiste 30 kilos, puede que engordes 50. Wow. Increíble. Lo que sí está claro es, como yo te digo, yo veo los cambios en muchas personas y me parece increíble. Entonces, ¿tú nos recomendarías que de repente puede ser este un buen arranque para perder algunas libritas de más, siempre y cuando esté asesorado por un doctor, también quizá por un psicólogo que nos explique y que nos analice la relación que tenemos con la comida, pero a nivel de salud, de riesgo o de algún tipo de efecto secundario, ¿debemos estar preocupados o no? Siempre y cuando lo hagas de la mano de un doctor. Correcto. Que tú confíes, porque ¿qué sucede? Que también ahora se está haciendo como un poco común y pues se lo están dando a todo el mundo. Yo pienso que siempre tienes que utilizar mucho tu sentido común, y un sentido común muy importante es el siguiente: recuerda la parte metabólica de la que te hablé. Nadie quiere tener un metabolismo lento, así que si vas a disminuir la cantidad de calorías que consumes, no elimines por completo la ingesta de comida. Por ejemplo, no comas una sola vez un poquito, come varias veces durante el día para que tu metabolismo se mantenga activo. Controla así las porciones, como dices tú, aprovecha que no tienes tanta ansiedad, entonces vas a comer poquito, pero a cada ratito, y así tú te vas a asegurar que tu metabolismo siempre se mantenga trabajando para que cuando dejes de consumir estas píldoras o a manera de inyección, como sea que lo vas a hacer, puedas volver de una manera saludable a un estilo de vida que te ayude a mantener el peso que perdiste. Yo creo que es fundamental estas recomendaciones que estás dando porque, sobre todo, supongo que habrá muchas personas que estén pensando, ¿qué hago? Me someto a un tratamiento en Ozempic con un especialista, y eso siempre hay que recordarlo. No lo compren en el mercado negro. También estamos denunciando que hay muchísimos productos que se venden bajo marcas comerciales muy famosas, pero que en el fondo vienen de China y que no se sabe muy bien lo que te puede pasar en el cuerpo si lo tomas. Así que eso es importante, que siempre recordemos que tiene que hacerse bajo un sometimiento de un doctor y las recomendaciones siempre de un centro médico. Ahora, Adriana, a mí me gustaría preguntarte también, independientemente de tomar Ozempic o no tomar Ozempic, esto está muy de moda, tanto así que incluso están pidiendo autorización para poder hacerlo en pastillas, con lo cual están descubriendo que este tipo de medicamento está funcionando mucho. ¿Qué consejos tienes para esa persona que está pensando en inyectarse o en tomar vía oral estas pastillas Ozempic? Bueno, eso ha pasado toda la vida. Esta es la pastilla o vamos a decirle el fármaco o la droga de moda. Pero nosotros siempre hemos vivido en una cultura de que lo más fácil y lo más rápido, y no recordamos que tu cuerpo obviamente es tu templo y debes alimentarlo. Entonces, caza, pesca y recolección es la clave. Si no lo puedes cazar, pescar o recolectar, no lo deberías de consumir. Vamos a aprender a consumir alimentos más naturales que tienen mucho sabor pero menos calorías. Cuando tú te empiezas a enfocar en comer de la madre tierra, por algo se llama madre, es nuestro cordón umbilical, entonces tú no tienes que llegar a estos métodos extremos. Y si lo haces, que a mí me encanta, porque aquí no vinimos a ser divisorios, aquí tenemos que incluir y tenemos que educar. Entonces, si estás en esa posición y dices, ok, lo voy a hacer que sea muy clave, como tú dijiste, con esto voy a comenzar para que me dé este empujoncito, pero yo tengo que aprender cómo cuidar de mi cuerpo de una manera eficiente para poder mantenerme, y vamos a decir la palabra envejecer. Vamos a usar la palabra. Si vamos a crecer y vamos a envejecer, vamos a hacerlo de una manera digna y de una manera sana, porque de nada te sirve estar delgado pero estar desnutrido. Así que quiero que estés en tu peso ideal, pero con mucha nutrición, mucha vitalidad y sobre todo felicidad. Totalmente, eso es lo más importante, ¿eh? La felicidad por dentro, que definitivamente sale fuera y se refleja. Así que hay que también buscar las opciones no solamente de cambiar nuestro cuerpo, sino también de cambiar nuestra alma y de evolucionar y reflexionar sobre quiénes somos y qué es lo que queremos y por qué hacemos las cosas, ¿no? Que no sea algo físico simplemente por presumir, sino que sea por un cambio de estilo de vida mucho más saludable. ¿Verdad que lo he dicho bien, Adriana? Lo has dicho maravilloso, me he quedado sin palabras y mira que eso es difícil para mí. Adriana, muchísimas gracias, querida. Te mando un abrazo fuerte y buen fin de semana largo para ti y tu familia. Igualmente. Gracias.